Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pero hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, este texto que acabamos de leer forma parte de un fragmento más amplio del Evangelio de Lucas. El texto que está entre los versículos 37 y 52 y que estamos leyendo el día de ayer, el de hoy y el de mañana. Como muchas palabras de Jesús, puede sonar un poco escandaloso en nuestros oídos. Por empezar, la crítica de Jesús a lavarse las manos. A nosotros, personas del siglo XX y XXI, nos parece muy natural y se lo exigimos a nuestros hijos en nombre de la higiene. Pero en el siglo I no se conocían las bacterias ni los virus y la gente en general no se lavaba las manos. En el pueblo judío, el lavarse las manos formaba parte de un rito religioso de purificación. Lavando las manos, la persona dejaba todo lo impuro afuera y conservaba su pureza ritual. Otro aspecto es a quienes dirige Jesús estos ayes: a los fariseos y los doctores de la ley. Los doctores de la ley, o escribas, eran los encargados de leer e interpretar las escrituras y enseñárselas al pueblo sencillo. Podríamos decir que eran los catequistas. Los fariseos eran un movimiento de renovación religiosa al interior del judaísmo que buscaba preservar la pureza de la fe y el cumplimiento de la ley. Eran muy respetados y su palabra era escuchada y tenida en cuenta. O sea que podemos decir que eran lo mejor de la sociedad de esa época. Y sin embargo, Jesús los critica duramente. ¿Por qué? Lo que tenemos que ver es que muchas veces el cumplimiento estricto de la ley o de las obligaciones religiosas nos tranquiliza la conciencia y no nos permite ver lo lejos que estamos de la voluntad del Padre. Por ejemplo, en el versículo 42 que dice: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de verduras, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. Jesús no nos dice que no cumplamos con nuestras obligaciones religiosas, no nos dice que no demos limosnas, pero sí nos dice que con ir a misa todos los domingos y con dar la limosna en la iglesia no alcanza, que la justicia y el amor de Dios debe ser en realidad lo que guíe nuestros pasos. Y ese ay de ustedes, fariseos, no lo tenemos que entender como algo que le dijo Jesús a unos señores que lo estaban criticando en el siglo I. Lo tenemos que tomar más bien como una advertencia, porque si nosotros tenemos en cuenta estas palabras, nos está avisando que tengamos cuidado de las veces que nos comportamos en forma falsa, que nos creemos que con cumplir alcanza, que nos olvidamos del prójimo y sobre todo cuando creemos que la salvación es mérito nuestro. Y me parece que estos ayes evocan también a las bienaventuranzas, que Jesús les dice a la multitud que iba a escucharlo y buscar auxilio de sus enfermedades y misericordia por sus pecados. Estaban los discípulos, pero también enfermos, leprosos, publicanos, prostitutas. ¿Por qué Jesús les dice bienaventurados? Los pobres, por ejemplo.
Porque en la medida en que nosotros comprendamos que la salvación no es mérito nuestro, sino que depende de la misericordia del Padre, que todo lo que tenemos, material, espiritual, afectivo, es gracia de Dios y no es nuestro, sino que debemos compartirlo con los hermanos y que cuando nos vayamos lo vamos a dejar, vamos a ser benditos, Anahuim, o sea, pobres de Yahvé en hebreo. Y al revés, en la medida en que creamos que por nuestras acciones vamos a ser salvados, que es mérito nuestro, y que tranquilizamos nuestra conciencia con ritos religiosos sin tener en cuenta al hermano, ay de nosotros. Y hay de nosotros también cuando desde un rol de agentes de pastoral o catequistas, escudados en nuestro conocimiento de la liturgia, los preceptos o la Biblia, en la comodidad de una posición económica o social más o menos tranquila, exigimos en nuestros hermanos que a lo mejor no viven nuestra realidad, que cumplan. Por eso Jesús dice, imponen a los hombres cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas. Y ojo, hermanas, ¿cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? ¿O cuántas veces fingimos bondad y perfección a los ojos de la gente y por dentro estamos llenos de ira, codicia, envidia? ¿Cuántas veces juzgamos a los demás sin tener en cuenta sus realidades? ¿Cuántas veces nos olvidamos del amor del Padre? Esto es lo que tenemos que buscar sin descuidar lo otro. Pidámosle al Señor que nos dé humildad de reconocerlo, fortaleza para cumplir su voluntad. Que tengan un bendecido día.